particular, ¿sí? Porque es la única en la que primero vemos la lesión y después hacemos el interrogatorio. ¿Sí recuerdan eso? Entonces, vemos primero la lesión y le hacemos las preguntas al paciente concerniente a la lesión. ¿Se expuso al sol? ¿Algún irritante? ¿Le picó algún insecto? ¿Comió algún alimento? ¿Algún medicamento? ¿Sí? Entonces, eso nos va a dar una pauta para identificar el padecimiento de mi paciente de acuerdo a que veamos la lesión y después hagamos el interrogatorio a nuestro paciente. Es la única parte de la historia clínica que la hacemos al revés. Primero observamos la lesión y luego hacemos el interrogatorio. Entonces es muy importante tener en cuenta que muchas manifestaciones sistémicas, muchas manifestaciones de alguna enfermedad tienen alguna expresión en la piel. Y esto es importante saberla reconocer, ¿sí? Por decir, tenemos el VIH y el sarcoma de Kaposi. Tenemos ahorita, por decir, a los pacientes con COVID, hacen una especie de eritema, ¿sí? Los pacientes con alteraciones de la coagulación hacen petequias, hacen equimosis. Entonces es muy importante tener en cuenta esto a la hora de interrogar a nuestro paciente. Entonces hay que identificar las lesiones, ¿sí? Para poder darnos una idea de qué es la patología que está afectando nuestro paciente. ¿Sale? Listo. Vamos a ver. Ok. ¿Ya pueden ver la pantalla? Sí. Sí. Ok. Vamos a empezar. Entonces recordemos Listo. ¿La podemos ver? ¿Todos? Sí, doctor. Ok, perfecto. Un poquito nada más de anatomía básica de la piel, ¿sí? Los estratos que conforman la piel, ¿sí? Tenemos la epidermis, la dermis, el tejido conectivo, el tejido celular subcutáneo, ¿sí? Todo manejado por estratos, ¿sí? Y obviamente es importante tener en cuenta esto para las manifestaciones cutáneas, ¿sí? Recordemos que tenemos un paciente con una quemadura. Hay que identificar qué tipo de quemadura es, si de primero, segundo, tercer grado, ¿sí? ¿Qué involucró? Tenemos alguna lesión, alguna herida, ¿sí? Hay que identificar qué estructuras de la piel afectó, ¿sí? Y obviamente describirlo en nuestra nota. ¿Sale? En piel hay lesiones elementales, ¿sí? Vamos a dividirlas por contenidos, por planas, como la mancha, por contenido sólido o por contenido líquido. Y las vamos a identificar en lesiones primarias y secundarias. Esto es muy importante, ¿sí? A la hora de hacer la descripción. ¿Sí? Cuando tenemos una lesión plana, pues obviamente estamos hablando de una mancha, una mácula. Cuando hablamos de una lesión con contenido sólido, ¿sí? Vamos a hablar de una pápula, un nódulo, una nudosidad o una roncha, ¿sí? Caso contrario, cuando hablamos de una lesión con un contenido líquido, ¿sí? Vamos a hablar de una vesícula, una ampolla, una pústula o un absceso. Esto es importante, jóvenes. Desde aquí hacer la diferenciación, ¿sí? ¿Qué tipo de lesión tengo? ¿Es una lesión sólida o es una lesión líquida? ¿Sí? Porque hay patologías muy características, ¿sí? Que pasan del sólido al líquido. Una de ellas, la más común, la varicela. ¿Sí? La varicela empieza como una mácula, después como una pápula, después se convierte en vesícula y después se hace ampolla. ¿Sí? Pasa por pústula y si se complica se hace absceso. Entonces es muy importante identificar qué tipo de lesión tiene nuestro paciente para asociarlo a la enfermedad.
¿sí? Entonces recordemos, contenido sólido y contenido líquido. Y pues tenemos la primera que es una mácula, que es una mancha, donde tenemos un cambio de coloración en alguna parte de la superficie de la piel. Y esto es muy importante, jóvenes, no forma elevación ni inflamación cutánea. ¿Sí? Las manchas no producen elevación ni inflamación. Esto de dermatología lo van a ver más a fondo ya dentro de una semana que entren a músculo esquelético y piel, pero es importante que lleven una noción, ¿sale? Cuando tenemos una lesión sólida, cuando tenemos una pápula, ¿sí? Esta es una lesión sólida, si se fijan, son muy pequeñitas, desaparecen solas y no dejan cicatriz, ¿sí? Todos hemos tenido alguna vez alguna papulita, ¿sí? En este caso, en este niño, ¿sí? Muchas veces se debe a, a impétigo, ¿sí? Por una infección propiamente de las vías aéreas que se corre por la boca o por la nariz y sale directamente en la nariz o sale en los bordes de la boca, ¿sí? Porque se coloniza la piel por estas virus o bacterias que pudiéramos tener por la infección de vías aéreas y colonizan la piel y salen estas lesiones, pero desaparecen. Después tenemos un nódulo, que es una lesión sólida también, de mayor tamaño, y esta puede durar meses o años, ¿sí? Esta es no resolutiva, o sea, no se resuelve, no se quita, ¿sí? Hay que nosotros quitarla, ¿sí? Muchas veces dejan alguna atrofia, alguna cicatriz. Las más comunes, quien no ha tenido algún mezquino en la mano o o en las plantas de los pies, sí, los famosísimos mezquinos o verrugas vulgares planas, sí, son lesiones nodulares, son sólidas, sí, y que no se resuelven solas, ¿sale? Tengo después la nudosidad, que esta es una lesión ya más grande, abarca más extensión de la piel, es una lesión eritematosa, como ven, produce un color rojizo, por eso se llama eritematosa. Sí, es una lesión más profunda, como podemos ver en la lesión en el paciente, en la mano, vemos una costra. Sí, aunque no deja cicatriz, pero hay una enfermedad muy característica que se llama síndrome eritema nudoso en la piel por un proceso inflamatorio, ¿sí? Crónico. Entonces, en estos pacientes, pues obviamente vemos estas nudosidades. Otro tipo de nudosidades lo podemos distinguir en los pacientes con gota, ¿sí? Los pacientes que tienen gota también tienen nudosidades en las extremidades, en las articulaciones, induradas obviamente al toque y algunas cuando se infectan, pues sí producen alguna color eritematoso. Entonces es muy importante identificar esto al momento de explorar a nuestro paciente. ¿Sí? Okay, listo. Roncha, pues la más característica de todas, las típicas ronchas. Comieron algo que les cayó mal y se enroncharon, les picó alguna abeja y se enroncharon, agarraron alguna planta y se enroncharon. Sí, y esto es característico, sí, y más en los niños. Entonces, es un edema transitorio vasomotor. Si ustedes lo presionan la lesión, cambia de color, quiere decir que es vasomotor, ¿sí? Y obviamente tiene que ser transitorio, ¿sí? Tiene que mejorar. Esta es una reacción anafiláctica en la piel, ¿sí? La liberación de mastocitos y factores inflamatorios, etc. Pero normalmente esto se debe a una reacción aguda. Algún medicamento, algo que comieron, que es lo más común, ¿sí? O a la picadura de algún insecto, ¿sí? Tiene que ser algo muy, muy rápido. Esto es fugaz y se acompaña de un prurito intenso. Esto es importante identificarlo, ¿sí? Que se acompaña de un prurito intenso. Y obviamente lo que nos va a producir es una urticaria, que ya es un proceso más crónico, que nos va a dejar una comezón por varios días si no la atendemos. Entonces es importante identificar este tipo de lesiones. Ustedes la presionan con el dedo, cambia de color, pues es una roncha. Ven al niño irritable, se quiere arrancar literalmente la piel, tienen prurito.
Entonces, muchas veces hay que identificar el alergeno, ¿sí? No es solo tratar la comezón, sino identificar el alergeno. ¿Por qué? Porque lo puede volver a consumir y va a volver a ponerse igual o peor. Aquí sigue, vamos, eso. La vesícula, sí, la primera lesión líquida que tenemos, que es la más pequeñita, sí, es una colección de contenidos ceros o jóvenes ceros, o sea, es un líquido amarillo transparentillo, sí, que tiene una limitación en su tamaño, tiene menos de 15 milímetros. Si tiene más de 15 milímetros, sí, tiene otro nombre. Entonces, al romperse, produce una costra melicérica, si así se le llama, sí, porque el líquido pues, obviamente se seca, produce una oxidación y produce una costra. Entonces, es importante identificar si el paciente tiene lesiones vesiculosas, sí, hay que identificar el por qué, sí, puede ser un proceso inflamatorio, también puede ser un proceso alérgico, un proceso infeccioso, sí. Les digo, el más común que conocemos, pues obviamente la varicela. ¿Sí? Y obviamente hay que tener cuidado cuando se rompe el liquidito porque puede ser infectante, entonces nosotros nos podemos contagiar. Entonces, es muy importante identificar la patología de mi paciente y tener mucho cuidado con el líquido que pudiera arrojar. ¿Sí? Aquí vemos las vesiculitas, ¿sí? Llenas de líquido y aquí ya vemos un proceso de costra, ¿sí? Una vesícula que se rompió, hubo una atrofia. Sí, y produjo una costra. Aquí tenemos otra costra, aquí otra costra y aquí otra costra. ¿Sí? Y obviamente se ven inflamado. Aquí tenemos otros y vemos líquido, la gotita amarilla, ¿sí? Las vesículas con el líquido ceroso, sí, es muy importante identificar esto, igual que una ampolla, nada más que la ampolla es de mayor tamaño, pero el líquido tiene que ser transparente, ¿sí? Aquí tenemos un niño que es muy característico, esto es por una lesión, esto es por una infección propiamente sistémica, pero produce lesiones vesiculosas. Igual aquí, ¿sí? Podemos observar unas vesículas muy redondas, ¿sí? Por la amplificación de la imagen se ven grandes, pero realmente son pequeñas, ¿sí? Después tengo la pústula, ¿sí? Después de la vesícula tengo la pústula, que es una elevación con contenido purulento, jóvenes. Aquí si hay pus, si se fijan en las lesiones de la mano, ya vemos un líquido cero purulento, ¿sí? Ya no es transparente, ya es blanquecino. Tiene que ser menor a 10 milímetros, ¿sí? Y puede ser primaria o secundaria una vesícula. Ya sea que el paciente desde el principio haya tenido una pústula por a lo mejor por una picadura de insecto que se infectó, o secundaria una vesícula, como en el proceso de la varicela, que primero es la vesícula y luego la pústula, ¿sí? Entonces aquí identificamos a nuestro paciente, esta pústula, ¿sí? Y esto es un proceso infeccioso, ¿sí? Esto es algo que este líquido es infectante, ¿sí? Está contaminado, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y obviamente, pues bueno, aquí tenemos el absceso, ¿sí? Es una acumulación por debajo de la piel, purulenta, ¿sí? Que involucra tanto la dermis como el tejido celular subcutáneo y que obviamente se abre al exterior, ¿sí? Y puede originar una fístula. Esto es muy importante identificarlo. ¿Por qué? Porque al hablar de una fístula, es que se va a comunicar con alguna otra cavidad y la pus no la va a drenar hacia el exterior, sino la va a drenar hacia esa cavidad. Entonces se nos va a complicar esto, ¿sí? Y vamos a tener un proceso abscedado con una fístula y eso se complica todavía más. Entonces, aquí estamos viendo un paciente con un acné, con comedones cerrados. Esto lo verán en unas semanas más, pero el paciente, se fijan, no abre el absceso, pero está aquí enrojecido, doloroso si lo tocan, ¿sí? Y estos hay que abrirlos, ¿sí? Para que drene la pus hacia afuera y no haga esto como aquí, que se empezó a hacer una fístula, aquí con la lesión inferior, con la que está más superior, ¿sí? Y se empieza a comunicar y empiezan a separar los tejidos y esto se empieza a complicar.
Y después vemos las lesiones dermatológicas secundarias, ¿sí? Porque es un proceso que ya hubo una lesión primaria, ¿sí? Y obviamente la resolución de esta enfermedad fue a terminar con una lesión secundaria. Tenemos una escama, una costra, una escara, ¿sí? O cicatriz, una esclerosis, una lesión esclerosante, una lesión liquenificante, ¿sí? Una ulceración, una atrofia o una verrugosidad. ¿Sí? Para que exista todo este tipo de lesiones, tuvo que haber una lesión primaria primero. Entonces, esto es importante, jóvenes. ¿Sí? No podemos tener una costra si no tuvimos una vesícula, una pústula previamente. ¿Sí? No podemos tener una cicatriz si no tuvimos una herida o una lesión previamente. ¿Sí? No podemos tener atrofia si no tuvimos una lesión, como una pústula, una nudosidad, antes. ¿Sí? Y una verrugosidad igual. ¿Sí? Una verruga, tuvimos que haber tenido un nódulo previamente para que haya crecido una verruga. ¿Sí? Entonces es muy importante identificar esto. Las lesiones secundarias obviamente tuvieron que haber habido una lesión primaria antes, ¿sí? Y las lesiones secundarias, es como la parte final de la enfermedad, que es la resolución de la enfermedad y cómo fue que quedó, ¿sale? Entonces tenemos una escama, ¿sí? Es donde observamos que se desprende la capa córnea de la piel, ¿sí? Este es como una especie de caspita, ¿sí? Y hay diversos aspectos a identificar, que puede ser por escarlatina, ¿sí? Que es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad febril exantemática, producida por estafilococo aureus, perdón. Y obviamente, en este proceso inflamatorio de la piel, el paciente empieza a tener una descamación, ¿sí? Por la pitiriasis, una lesión propiamente en anillo, ¿sí? También hay una descamación en la zona de la lesión. Las pitiriasis son así redonditas. La lesión es por pitiriasis, ya sea pitiriasis alba, pitiriasis versicolor, pitiriasis rosada, ¿sí? Y tenemos estas lesiones que en su centro empieza una descamación de la lesión, ¿sí? Por eso nos damos cuenta que se trata de una pitiriasis. En la psoriasis estamos hablando de una enfermedad propiamente de la piel reumatológica, ¿sí? Esta es la manifestación reumatológica de la psoriasis, ¿sí? Donde hay una descamación en la zona de la lesión por la psoriasis, ¿sí? Y por el tratamiento. Entonces es muy importante identificar también los sitios de la lesión. Cuando hablamos de lesiones en la piel, cada enfermedad me va a dar lugares muy característicos para la alteración de las lesiones. La pitiriasis normalmente es de tronco, la escarlatina normalmente es de cara y tronco, la psoriasis es de pliegues, ¿sí? Y la ictiosis, estamos hablando de lesiones cerca de mucosidades. Entonces, esto es por el tipo de lesiones, del tipo de la localización de la lesión, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de la enfermedad, ¿sí? También esto lo tenemos que identificar muy bien, ¿sí? Por eso cuando tenemos un paciente con varicela, empieza desde arriba hasta abajo, ¿sí? Hay una lesión primaria y a los 3 días empiezan los brotes, ¿sí? Y la lesión normalmente la primaria siempre es la más grande, casi siempre, y se acompaña de fiebre, dolor de garganta, cefalea, astenia, dinamia, ¿no? Entonces, eso lo empezamos a asociar, ¿no? Vemos un paciente con una escarlatina y le tocamos la piel y parece lija, eso es característico, la lengua fresada, entonces podemos suponer, y el paciente le tocamos los ganglios, están inflamados, hay lesiones puntiformes, pero lo más característico es que ustedes tocan la piel y es una lija, literal es una lija porque se está descamando la capa córnea y entonces esto es una escarlatina. ¿Sí? La pitiriasis, como les decía, tenemos unas lesiones, levanta al paciente en tronco, sin tronco y abdomen, muy características, redondeadas, con una descamación muy localizada nada más a la lesión,
¿sí? Y le preguntamos al paciente si en algún momento ha estado en contacto con el campo, porque es una reacción autoinmune, la etiología no está bien identificada para la pitiriasis. Tiene mucho que ver el clima, el ambiente, entonces probablemente las personas con campo son las más comunes para padecer pitiriasis. Y psoriasis, pues obviamente es un paciente que tiene alguna enfermedad reumatológica o tiene la psoriasis como tal, dolor articular, mucho dolor en la piel, dolor en los sitios de las lesiones. Entonces, esto nos da mucha idea de que pudiera tener mi paciente por el sitio de la localización, ¿sí? De la lesión. ¿Sí? Cuando tenemos una costra, ¿sí? Es un exudado que ya se secó, ¿sí? Tenemos una costra hemática sanguínea y una melica. Sí, la costra hemática, como la vemos aquí en nuestro paciente, sí, es una costra indurada que fue por una lesión, una vesícula, una ampolla que se infectó y pues hizo esto. Una costra melicérica que una vesícula hizo una costrita amarilla, ¿sí? Y obviamente una costra sanguínea cuando tenemos una herida, ¿sí? Y hace una costra enorme, grande, por la sangre que se derramó en el sitio de, propiamente de la herida. Una escara, ¿sí? Esto es una lesión producida por pérdida de alguna parte del tejido, ¿sí? Y obviamente hay una necrosis, hubo una necrosis en esta parte y es muy importante identificarlo, ¿sí? Cuando hablemos de quemaduras, de úlceras por decúbito, que es muy común en los pacientes ancianos o los que están postrados en su cama, los pacientes con lepra, todavía podemos ver lepra aquí en el estado de Guanajuato, seguimos siendo endémicos de lepra, ¿sí? Los pacientes con diabetes que se les gangrenó alguna extremidad, ¿sí? O los pacientes que tienen alguna vasculitis por algún proceso autoinmune. Entonces, como vemos aquí en el paciente, pierden ese pedazo de la piel y se vuelve una escara, ¿sí? Porque hay pérdida del tejido, ¿sí? Y obviamente hay un acortamiento en esta parte de la piel, ¿sí? Y observamos una deformación. Una ulceración, como podemos ver, también es una pérdida de sustancias en la piel, ¿sí? Muchas veces es tejido celular, desde el tejido celular subcutáneo que perdemos. Esto es característico en los pacientes con diabetes, en los pacientes que tienen alguna enfermedad crónico-degenerativa, porque el proceso inflamatorio es diferente, ¿sí? Y tenemos la lesión superficial, que es una erosión, ¿sí? Como podemos ver aquí en este paciente, o una ulceración, ¿sí? Donde hay una úlcera muy superficial, pero igual hay pérdida de la piel, ¿sí? Y va a haber un acortamiento de la piel, ¿sí? Cuando esto se resuelva. Y obviamente también tenemos los que son las fisuras, ¿sí? Que son las superficiales y las lineales, perdón. Y obviamente estos los vemos en pliegues. Y las fisuras las vemos más en pliegues por la humedad. Entonces es muy importante, dentro de las fisuras podemos encontrar lo que nosotros llamamos como el síndrome de Fournier en los pacientes diabéticos, donde la ingle se empieza a fisurar, a fisurar, a fisurar hasta que se abre la piel y empieza un proceso infeccioso desde la piel hasta la cavidad pélvica, ¿eh? Entonces, este tipo de fisuras se pueden complicar y obviamente comprometernos el estado de salud de nuestro paciente, ¿sí? Tenemos también la cicatriz, ¿sí? La cicatriz que ya nos dejó alguna lesión, ¿sí? Puede ser plana, una hipertrófica, una atrófica o del tipo queloide, ¿sí? Que es una cicatriz mal hecha, ¿sí? Que tiene tanto porciones planas como porciones hipertróficas como porciones hipotróficas, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta esto cuando observamos una cicatriz. ¿Por qué? Porque hay cicatrices que van a comprometer la función de alguna extremidad, ¿sí? Pues, si estamos hablando de las quemaduras, ¿sí? Y obviamente este tipo de cicatrices van a hacer un acortamiento en la extremidad, ¿sí? Y obviamente va a haber una modificación en la función, ¿sí?
La esclerosis, sí, como vemos aquí en nuestro paciente, es una lesión en la piel como si se aplanara, ¿sí? Como si se viera muy lisa la piel, ¿sí? Y es un endurecimiento parcial o total de la piel, y esto también se debe a un proceso autoinmune, ¿sí? La enfermedad más característica es la esclerodermia, y hay que buscarle también que no tenga alguna otra patología autoinmune, ¿sí? Y vemos que el paciente tiene una piel lisa, brillante y muy dura, entonces también esto impide la movilidad de la extremidad, ¿sale? Y entonces tenemos un paciente que también pudiera tener una lesión atrófica, que esta sí es una piel adelgazada, como la vemos en los pacientes ancianos, ¿sí? Y podemos tener una atrofia total o parcial dependiendo de las capas de la piel, ¿sí? Ustedes cuando observen las manos de sus abuelitos, que tienen una piel muy delgada, ¿sí? Y una lesioncita, un golpecito, como dicen ellos, un testerazo, y se abre. Y de hecho suturarlos es imposible porque lo rasgan, ¿sí? Lo rasgan con el bisturí. ¿Qué pasó, Ángel? Doctor, entonces las arrugas o la piel arrugada de nuestros abuelos es porque como ya el músculo está atrófico, pues la piel se, como que no El tiene músculo, donde, pues, ajá, el músculo y la piel, ¿eh? Recordemos que el músculo y la piel, entonces la piel se hace muy delgada. La piel de los ancianos es como la piel de los bebés. Está muy delgada. Ha perdido la grasa, el tejido celular subcutáneo, el tejido conectivo. Entonces ha perdido todo eso y se ha ido haciendo más delgado y más frágil, ¿sí? Entonces estos pacientes con una cortadita es imposible suturarlos, ¿eh? Porque ustedes van a rasgar con la aguja. Literal hay que dejarlos presionados un buen rato, ¿eh? Y que cicatrice solo en la mayoría de las veces. Por eso, sí es importante observar esto. Por eso muchos de nuestros pacientes ancianitos que tenemos en la consulta o en nuestra casa, hay que estarles pidiendo que se humecten, ¿sí? Que usen muchos humectantes en la piel para que no llegue a pasar esto, ¿sí? Es muy importante que entre más humectada la piel esté, más elástica es, más resistente es y menos atrófica está, ¿sale? Entonces, el paciente pierde todo, anexos, tejidos celular subcutáneo. ¿Se fijan? No hay tanto vello o pierden el vello porque se va atrofiando y se cae el vello. ¿Sí? Entonces, así nos damos cuenta que está atrófica. Y la liquenificación, que es muy característica en los pliegues, que es una epidermis engrosada, ¿sí? Por un rascado crónico, por una irritación crónica, muchas veces por el sol o por algunas fibras sintéticas que usan los pacientes, y se hace un endurecimiento, se fijan una lesiones cuadriculadas, ¿sí? Y hay un engrosamiento de esta parte de la piel, ¿sí? Por una irritación crónica, por un rascado crónico en la mayoría de las veces. Esto puede regresar, sí, hay que humectar la piel, hay que quitar el irritante propiamente, sí. Muchas veces algunos pacientes ocupan una biopsia porque hay que ver que no tengan un parásito o algún otro padecimiento que esté produciendo la comezón de manera crónica. Y las verrugosidades, pues obviamente que es un levantamiento de la piel, ¿sí? De aspecto anfractuoso, ¿sí? O sea, así como de piedra, por así decirlo, ¿sí? Es seca, es áspera en algunas partes, ¿sí? En el polo superior son ásperas, ¿sí? Y tenemos también las vegetaciones que son húmedas, dependiendo del sitio de aparición, es el nombre que reciben. Si son genitales, son condilomas. Si son en la mano, le dicen mezquinos o verrugas planas. Si son en el cuello, son verrugas vulgares. ¿Sí? Entonces, si por decir las famosísimas lesiones en los pies, ¿sí? Les llaman ojos de pescado, ¿sí? Que también son verrugas. Entonces, es muy importante identificar el sitio de la lesión, ¿sí? Y tener cuidado con esto, jóvenes. Las verrugas se pegan. Entonces es muy importante su manipulación. Tener mucho cuidado. El tratamiento, ya lo verán más adelante, el tratamiento es largo, muy largo para quitar una verrugosidad. ¿Sale? Doctor, Dígame. y por ejemplo, ah, ¿qué opina de eso de que pues se quitan las verrugas como con cauterización? Bueno, como que se las queman.
De hecho, hay dos tratamientos en las verrugas. Una es con nitrógeno líquido, que se usa más en las condilomatosis, en las genitales, que es porque tenemos que hacerlo mucho más rápido. ¿Sí? Entonces se congelan con nitrógeno líquido y se caen solas, esperando que no vuelvan a salir. Y las otras es con ácido salicílico, ¿sí? Y retinol. Entonces, literal, le dejas caer la gotita sobre la lesión y esta sí le toma más semanas, 10, 12 semanas caerse la lesión, pero porque se va secando la verruga, ¿sí? Eso de que usan Ah, el ok. points, que las amarran y las ahorcan, no, 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 no. Realmente una verruga, recuerden que las verrugas muchas veces se deben al virus del papiloma humano, son infectantes. Si ustedes se rascan una verruga, y se la arrancan, donde haya caído el líquido que contenía la vaina de la verruga, se va a regar y va a infectar otra piel y entonces así se pegan. Por eso las verrugas genitales son tan contagiosas, ¿sí? Porque Pero, por ejemplo, de las del cuello y así también son contagiosas como son las genitales. contagiosas, exactamente. Si usted se agarra una del Oh, cuello y se la arranca y se toca alguna otra parte del cuerpo, la va a tener en esa partecita del cuerpo, ¿sí? Entonces esas verruguitas que tenemos en el cuello hay que cuidarlas. Si las queremos quitar, pues hay que usar, yo recomiendo más el ácido salicílico que el nitrógeno, porque el nitrógeno quema la piel, quema horrible. Por eso se usa en condilomatosis, que las lesiones son más grandes, más localizadas y puedes manipular más fácil que el cuello. El cuello va a doler muchísimo, ¿sí? Entonces es ok, ok. importante esto. ¿Sale, jóvenes? ¿Alguna otra duda? Yo, doctor, es que yo había escuchado que sí todas las verrugas en cualquier parte del cuerpo eran por BPH, pero Ajá. entonces pueden ser que sea por otra cosa. No, realmente son por BPH, sí, las verrugas. Tenemos el hecho de que, por decir, tenemos mamá o papá, ¿no? Tienen verrugas, sí, se nos van a heredar, sí, pero igual se van a regar si ustedes las arrancan, sí. Entonces, todas estas verruguitas tienen un factor de BPH no peligroso, sí, es lo que queremos entender. Sí, pero igual, o sea, se van a regar, se van a contagiar, entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Sale? Sí, gracias. Ok, bueno, nos queda un minuto y medio, salimos y nos volvemos a conectar para la siguiente clase. ¿Sale? Ok.